Lección 1. Analizar a los competidores. También he recopilado datos de algunos competidores para analizar su desempeño. Esa es una decisión inteligente. Comprender la competencia es vital para el éxito. Absolutamente. Nos ayuda a identificar fortalezas y debilidades en nuestras propias estrategias. Sí, y puede revelar oportunidades de mejora o innovación. Exactamente. Tengo muchas ganas de ver qué podemos aprender de sus enfoques. Esa es una forma proactiva de mantenerse a la vanguardia en la industria. Con seguridad, el conocimiento es poder, especialmente en un mercado competitivo. Estoy completamente de acuerdo. Utilicemos esta información para perfeccionar nuestros planes. Sí, y podemos discutir nuestros hallazgos con el equipo para obtener más información. Lección 2. Artículos perecederos. De hecho, tengo algunos artículos perecederos conmigo. Hay una nevera en la habitación. Sí, cada habitación está equipada con un pequeño refrigerador para comodidad de los huéspedes. Eso es perfecto. Necesito asegurarme de que mis artículos se mantengan frescos durante mi estadía. Absolutamente. Es importante mantener los alimentos perecederos a la temperatura adecuada. Sí, sobre todo si quiero disfrutarlos más tarde sin problemas. Definitivamente. Es fantástico tener esa capacidad mientras viaja. Estoy de acuerdo. Hace que empacar sea más fácil cuando sabes que tienes espacio de almacenamiento. Con seguridad. Disfrutar de comidas caseras o refrigerios en el camino siempre es agradable. Sí, realmente se siente como un hogar lejos del hogar. Lección 3. Explorando la creatividad. Absolutamente. Sigamos explorando diferentes manualidades y demos rienda suelta a nuestra creatividad. Eso suena de emocionante. Hay mucho por descubrir en el mundo de las artes y la artesanía. Sí, y probar nuevas técnicas puede ser muy divertido. Definitivamente, es una excelente manera de expresarnos y aliviar el estrés. Estoy de acuerdo. Además, es gratificante ver lo que podemos crear con nuestras propias manos. Sí, me encanta la sensación de logro después de terminar un proyecto. Con seguridad, dediquemos algo de tiempo para experimentar con diferentes materiales. Es una gran idea. No puedo esperar a ver qué se nos ocurre juntos. Yo también. La creatividad no conoce límites cuando trabajamos juntos. Lección 4. Recomendaciones de moda. Entonces, ¿tienes alguna recomendación para ese conjunto? ¿Qué tal unos tops holgados con tejidos transpirables? Eso suena cómodo. Me encanta la idea de mantenerme fresco y al mismo tiempo lucir elegante. Sí, las blusas holgadas son perfectas para el clima cálido y se pueden combinar fácilmente con diferentes pantalones. Absolutamente. Ofrecen versatilidad y comodidad al mismo tiempo. Además, puedes personalizarlos para vestirlos formales o informales. Bien, es genial tener opciones para varias ocasiones. Exactamente. Creo que las capas también pueden agregar un toque agradable a tu atuendo. Ese es un buen punto. Las capas pueden proporcionar estilo y practicidad. Lección 5. Desafíos de viaje.
Este viaje definitivamente tuvo sus desafíos como recursos limitados y dificultades de comunicación. Me lo puedo imaginar. A veces, viajar puede resultar bastante impredecible. Sí, y navegar por lugares desconocidos puede aumentar el estrés. Absolutamente. Pero esos desafíos también pueden conducir a grandes historias más adelante. Eso es cierto. Todo es parte de la aventura, ¿verdad? Sí, superar obstáculos muchas veces hace que la experiencia sea más memorable. Estoy de acuerdo. Es una oportunidad para aprender y crecer en diferentes entornos. Exactamente. He aprendido a adaptarme rápidamente cuando las cosas no salen según lo planeado. Esa es una habilidad valiosa que puedes tener mientras viajas. Lección 6. Abordar las preocupaciones sobre las relaciones. Últimamente me he sentido un poco abrumado e inseguro sobre nuestro futuro juntos. Entiendo cómo te sientes. Es completamente normal tener ese tipo de pensamientos a veces. Sí, solo quiero asegurarme de que estemos en la misma página en el futuro. La comunicación es clave y aprecio que lo menciones. ¿Qué te molesta específicamente? Creo que es la incertidumbre de dónde nos vemos dentro de unos años. Esa es una preocupación válida. Podemos hablar de nuestras metas y sueños para tener claridad. Me gustaría eso. Sería útil saber que ambos tenemos expectativas similares. Absolutamente. Es importante comprender las visiones de cada uno para el futuro. Me siento más tranquilo sabiendo que podemos discutir esto abiertamente. Lección 7. Compras de comestibles. Oye, ¿terminaste de hacer la compra hoy? Sí, lo hice. Compré todos los elementos esenciales que necesitamos para la semana. Genial, conseguiste encontrar todo en la lista. Principalmente, compré frutas y verduras frescas y algunos bocadillos para nosotros. Perfecto. Siempre espero tener productos frescos en casa. Yo también. Hace que las comidas sean mucho más saludables y agradables. Absolutamente. ¿Qué bocadillos compraste? Tomé algunas nueces y barras de granola para aumentar rápidamente la energía. Suena delicioso. No puedo esperar para profundizar en ellos. Lección 8. Ideas colaborativas. Tengo una idea general para nuestro proyecto, pero definitivamente podemos hacer uno juntos. Suena como un gran plan. La colaboración a menudo conduce a los mejores resultados. Exactamente. Dos cabezas piensan mejor que una, especialmente cuando se intercambian ideas. Sí, y nos permite combinar nuestras fortalezas y creatividad. Estoy de acuerdo. ¿En qué aspectos crees que deberíamos centrarnos primero? Quizás deberíamos esbozar las principales metas y objetivos que nos guíen. Eso tiene sentido. Tener una dirección clara nos ayudará a mantenernos organizados. Absolutamente. Comencemos a redactar algunas ideas y veamos a dónde nos llevan. Estoy emocionado de ver qué se nos ocurre juntos. Lección 9. Horario del transporte público. El tren pasa por esta línea cada 15 minutos, por lo que no tendrás que esperar mucho. Eso es conveniente. Me encanta tener un horario confiable cuando viajo.
Sí, facilita mucho la planificación del día, especialmente cuando se visitan lugares nuevos. Absolutamente. Es bueno saber que no tendremos que esperar mucho tiempo. Exactamente. Además, nos da más tiempo para explorar una vez que llegamos a nuestro destino. Sí, aprecio. El transporte público, eficiente, realmente mejora la experiencia de viaje. Con seguridad, revisemos juntos el horario antes de salir. Buena idea. Quiero asegurarme de maximizar nuestro tiempo explorando la ciudad. Estoy deseando que llegue nuestra aventura. Lección 10. Planes de picnic. Gran idea. Luego haré un chat grupal para coordinar todo. Impresionante. Será más fácil compartir ideas y planificar el picnic. Sir, no puedo esperar a ver quién más quiere unirse a nosotros para divertirnos. Definitivamente. Cuantos más, mejor. Será una excelente manera de disfrutar juntos del aire libre. Con seguridad, también debemos decidir la comida y las actividades del día. Sí, me encanta la idea de tener un picnic estilo comida compartida donde todos traigan algo. Eso suena perfecto. Nos permitirá probar diferentes platos y disfrutar de la variedad. Exactamente. Además, podemos organizar algunos juegos divertidos para jugar. Ya estoy emocionado. Hagamos de este picnic uno para recordar. Lección 11. Mantenerse hidratado. Mantenerse hidratado durante todo el día es crucial para la salud en general. Ese es un buen recordatorio. A veces me olvido de beber suficiente agua, especialmente cuando estoy ocupado. Sí, yo también. Es fácil pasarlo por alto cuando estás atrapado en actividades. Absolutamente. He leído que establecer recordatorios puede ayudar a fomentar el consumo regular de alcohol. Ese es un gran consejo. Creo que empezaré a llevar una botella de agua a todas partes. Sí, tenerlo a mano hace que sea mucho más fácil beberlo durante todo el día. Con seguridad, puede marcar una diferencia significativa en cómo nos sentimos en general. Definitivamente, comprometámonos ambos a beber más agua esta semana. Estoy dentro. Brindemos por mantenerse hidratado y sentirse genial. Lección 12. Nuevas rutinas. Eso es fantástico. Le resulta difícil seguir esta nueva rutina. Debo admitir que hay algunos días que son más difíciles que otros. Puedo entender eso. El cambio puede ser difícil, incluso si es para mejor. Sí, especialmente cuando los viejos hábitos son difíciles de romper. Bien, pero es fantástico que te esfuerces por crear un estilo de vida más saludable. Gracias. Intento mantenerme motivado recordándome los beneficios. Esa es una buena estrategia. Centrarse en los resultados positivos puede hacer que siga adelante. Definitivamente. También encuentro que contar con el apoyo de amigos ayuda mucho. Absolutamente. Apoyémonos unos a otros para mantener nuestras nuevas rutinas. Lección 13. Aprender de la historia. Un libro así es el diario de Ana Frank.
Ofrece una visión conmovedora de su vida durante un momento difícil. Sí, Ana Frank nació en Frankfurt am Main y su historia es muy poderosa. Exactamente. Su diario ilustra las luchas y esperanzas de una joven durante el Holocausto. Es desgarrador pero inspirador y muestra cómo mantuvo su espíritu a pesar de las circunstancias. Bien, es un recordatorio de la resiliencia del espíritu humano. Absolutamente. Leer su diario nos ayuda a comprender la importancia de la tolerancia y la humanidad. Lo hace. Creo que es fundamental que todos lean su historia en algún momento. Estoy completamente de acuerdo. Enseña valiosas lecciones sobre la compasión y el coraje. Sir, es un libro que permanece contigo mucho después de que hayas terminado de leerlo. Lección 14. Soluciones de almacenamiento. ¿Tiene alguna sugerencia para soluciones de almacenamiento? Sí, cestas, estantes y contenedores pueden ayudar a mantener todo organizado y ordenado. Eso suena práctico. Me encanta la idea de usar cestas decorativas para darle un toque elegante. Absolutamente. Pueden ser funcionales y contribuir a la decoración de una habitación. Sir, los estantes son excelentes para exhibir artículos y al mismo tiempo ahorran espacio en el piso. Exactamente. Y los contenedores se pueden utilizar para almacenamiento oculto, lo que siempre es una ventaja. Estoy de acuerdo. Es bueno tener un ambiente limpio y ordenado para disfrutar. Con seguridad, hagamos una lluvia de ideas más para maximizar nuestras opciones de almacenamiento. Sir, juntos podemos crear un espacio bien organizado que resulte acogedor. Lección 15. Características únicas. También destaqué las características únicas que nos diferencian de la competencia. Eso es importante. Es fundamental mostrar lo que te hace especial. Absolutamente. Esas características realmente pueden atraer clientes y generar lealtad. Sí, las personas aprecian saber lo que obtienen que es diferente a los demás. Exactamente. Se trata de crear una experiencia memorable para ellos. Y asegurándonos de que nuestro mensaje sea claro y atractivo. No podrían estar más de acuerdo. La comunicación eficaz es clave en marketing. Parece que has pensado mucho en esta estrategia. Gracias. Creo que conducirá a grandes resultados para nuestra marca. Lección 16. Discusión de los detalles del contrato. Agradezco tu sugerencia. ¿Hay algo más que le gustaría discutir sobre el contrato? Gracias. Creo que deberíamos repasar las condiciones de pago para garantizar la claridad. Ese es un buen punto. Unas condiciones de pago claras pueden evitar malentendidos en el futuro. Sí, y también es importante establecer un cronograma para los entregables, ¿no crees? Absolutamente. Un cronograma ayuda a mantener todo encaminado y garantiza la responsabilidad. Exactamente. También deberíamos revisar las cláusulas de rescisión para ser exhaustivos. Estoy de acuerdo. Siempre es aconsejable conocer las opciones de salida en caso de que las circunstancias cambien. Definitivamente,
Me siento más seguro de seguir adelante con una comprensión sólida. Yo también. Asegurémonos de que todas nuestras bases estén cubiertas antes de finalizar algo. Lección 17. Preparativos para las fiestas. Los pinos reales huelen bien, pero hay que tener cuidado de que no se sequen y provoquen un incendio. Eso es cierto. La seguridad es importante, especialmente durante la temporada navideña. Sí, siempre reviso el nivel del agua para asegurarme de que el árbol se mantenga hidratado. Es una gran idea. Un árbol bien regado no solo tiene mejor aspecto, sino que también es más seguro. Absolutamente. Además, es un ambiente encantador con el aroma a pino que llena la habitación. Sí, realmente aumenta el espíritu navideño. ¿Sueles decorar tu árbol? Sí, me encanta colgar adornos y agregar luces para que brille. Eso suena hermoso. También debe ser una actividad familiar divertida. Sí, es una de mis tradiciones favoritas. ¿Qué pasa contigo? Lección 18. Abrazar las alegrías de la vida. Porque, como creo que dijo Emma Goldman, si no puedo bailar, no quiero ser parte de tu revolución. Esa es una cita tan poderosa. Destaca la importancia de la alegría en el activismo. Exactamente. La vida es demasiado corta para no abrazar la felicidad mientras se lucha por el cambio. Sí, y nos recuerda que la alegría y la pasión pueden alimentar nuestros esfuerzos. Estoy de acuerdo. Es fundamental encontrar el equilibrio entre el trabajo serio y disfrutar de la vida. Definitivamente, celebrar pequeñas victorias mantiene vivo el espíritu. Con seguridad, asegurémonos de incorporar la diversión a nuestras actividades. Me encanta esa idea. Hará que nuestro viaje sea mucho más agradable. Sí, difundamos ese mensaje e inspiremos a otros a hacer lo mismo. Lección 19. Intercambio de plantas. Sí, traje algunos esquejes de mi planta araña. ¿Le gustaría negociar? Parece una idea divertida. Siempre quise una planta araña para mi colección. Excelente. Son fáciles de cuidar y pueden prosperar en diversas condiciones. Sí, también me encanta cómo producen esas pequeñas plantitas. Exactamente. Creo que son perfectos para agregar vegetación a cualquier espacio. Con seguridad. ¿Qué quieres a cambio? Me encantaría conseguir algunos esquejes de tu planta de potos. Se ve tan hermoso. Absolutamente. Puedo darte un esqueje y ambos podremos disfrutar de nuevas plantas. Suena como una situación en la que todos ganan. Intercambiémoslos pronto. Lección 20. Escuchar y comprometerse. No podemos comprender realmente la profundidad de la pobreza, pero podemos escuchar a quienes sí lo hacen. Sí, es importante escuchar sus historias y experiencias. Absolutamente. Escuchar puede ayudarnos a sentir empatía y encontrar formas de apoyarlos. Y puedo comprometer a nuestra nación con el objetivo de reducir la pobreza a través de la educación y las oportunidades. Ese es un compromiso maravilloso. La educación es una poderosa herramienta para el cambio. Sí, dota a las personas de habilidades para mejorar sus circunstancias. Con seguridad, es inspirador pensar en cómo podemos contribuir positivamente.
También animemos a otros a involucrarse y marcar la diferencia. Absolutamente. Cada pequeña acción puede generar cambios significativos en las comunidades. Lección 21. Escapada a la costa. Absolutamente. ¿Has considerado visitar una ciudad costera para disfrutar de la fresca brisa del mar? Suena como una idea fantástica. La playa siempre es refrescante. Sí, hay algo muy relajante en el sonido de las olas y el olor del agua salada. Exactamente. Es un escape perfecto del ajetreo y el bullicio de la vida diaria. Además, podremos disfrutar de algunas actividades al aire libre como natación o voleibol de playa. Eso sería muy divertido. Me encanta pasar tiempo al aire libre, especialmente junto al océano. Con seguridad, empecemos pronto a planificar una escapada de fin de semana. Sí, no puedo esperar a sentir la arena entre los dedos de mis pies. Yo tampoco. Será una excelente manera de relajarse y recargar energías. Lección 22. Uso de la tecnología para la comunicación. Por ejemplo, la voz de ayuda en el teléfono le indicará cómo configurar una lista de distribución. Eso es muy conveniente. Facilita mucho la organización de contactos. Sí, con una lista de distribución puedes enviar mensajes a varias personas a la vez. Absolutamente. Ahorra tiempo y garantiza que todos obtengan la misma información. Bien, creo que es una gran herramienta para la comunicación tanto personal como profesional. Sí, es especialmente útil para coordinar eventos o compartir actualizaciones. Con seguridad, asegurémonos de utilizar estas herramientas de forma eficaz en nuestro próximo proyecto. Definitivamente, mantenernos organizados nos ayudará a comunicarnos mejor como equipo. Estoy completamente de acuerdo. Exploremos más funciones para mejorar nuestra comunicación. Lección 23. Actividades al aire libre. Bueno, podrías intentar hacer senderismo. Hay algunos senderos hermosos cerca. Eso suena increíble. Me encanta estar en la naturaleza y hacer algo de ejercicio. Sí, el senderismo es una forma fantástica de disfrutar del aire libre y mantenerse activo al mismo tiempo. Absolutamente. Además, las vistas desde lo alto de un sendero pueden ser impresionantes. Con seguridad, siempre es gratificante llegar a la cima después de una buena caminata. Sí, tienes un sendero favorito en mente. Sí, hay un sendero que conduce a una impresionante cascada. Definitivamente deberíamos comprobarlo. Eso suena perfecto. Planifiquemos una excursión de un día para explorarlo juntos. Estoy emocionado. Será una aventura divertida llena de hermosos paisajes. Lección 24. Delicias culinarias. Excelente elección. Las playas y la gastronomía son mundialmente conocidas. Sí, he oído mucho sobre los mariscos frescos y las delicias locales. Absolutamente. Es un destino perfecto para los amantes de la comida. No puedo esperar para probar los platos famosos y experimentar los sabores locales. Exactamente. Cada región tiene sus propias tradiciones culinarias únicas por descubrir. Sí,
Comer en restaurantes locales nos dará una idea de la cultura. Con seguridad. Además, el ambiente junto a la playa lo hará aún más agradable. Estoy de acuerdo. Cenar con vista al océano suena como un sueño. Hagamos una lista de platos que debes probar antes de irnos. Lección 25. Planificación de actividades familiares. Perfecto. ¿Cuántos adultos y niños se unirán a nosotros en el picnic? 2 adultos y un niño vendrán a divertirse. Suena como un buen grupo. Será fantástico tenerlos a todos juntos. Sí, los niños siempre aportan una energía especial a las reuniones, ¿no crees? Absolutamente. Su emoción es contagiosa y hace que todo sea más divertido. Con seguridad, deberíamos planificar algunas actividades en las que todos puedan participar. Estoy de acuerdo. Juegos como el frisbee o la búsqueda del tesoro pueden ser divertidos para todas las edades. Sí, incluyamos también algunos bocadillos deliciosos para que todos disfruten. Definitivamente, la buena comida es fundamental para un picnic exitoso. Lección 26. Discusión de contratos. Agradezco tu sugerencia. ¿Hay algo más que le gustaría discutir sobre el contrato? Sí, creo que es crucial aclarar los plazos y los resultados mencionados en el acuerdo. Eso tiene sentido. Tener un cronograma claro nos ayudará a mantenernos organizados y responsables. Exactamente. Es importante que ambos comprendamos las expectativas de cara al futuro. Estoy de acuerdo. Repasemos también las condiciones de pago para asegurarnos de que estamos alineados en ese frente. Sí, unas condiciones de pago claras pueden evitar malentendidos y garantizar un proceso fluido. Absolutamente. Quiero asegurarme de que todo sea transparente y acordado. Excelente. Me siento más seguro cuando nos tomamos el tiempo para abordar estos detalles. Yo también. Hagamos una lista de verificación de todo lo que necesitamos finalizar antes de firmar. Lección 27. Superar desafíos. Puedo identificarme con esa experiencia. A veces puede resultar complicado. ¿Cómo lo superaste? Bueno, leí el manual y pedí orientación a recursos humanos cuando enfrenté dificultades. Ese es un enfoque inteligente. Utilizar los recursos disponibles realmente puede marcar la diferencia. Absolutamente. Se trata de saber a quién acudir en busca de ayuda cuando la necesite. Bien, a veces me olvido de buscar las respuestas que tengo delante de mí. Nos pasa a todos. Lo importante es aprender de esos momentos. Verdadero. Cada desafío presenta una oportunidad de crecimiento. Sí, y compartir nuestras experiencias puede ayudar a otros que enfrentan situaciones similares. Exactamente. Construye una comunidad de apoyo donde todos podemos prosperar. Lección 28. Inspiración artística. Siempre me han atraído los paisajes y las pinturas de naturaleza tienen un encanto único. Oh, a mí también me encantan. Pueden traer tal sensación de paz y tranquilidad. Exactamente. Hay algo en la belleza de la naturaleza capturada en un lienzo que me cautiva. Sí,
Es como ser transportado a otro lugar, aunque sea por un momento. Bien, el arte tiene el poder de evocar emociones y recuerdos. Absolutamente. Cada cuadro cuenta una historia, invitándonos a interpretarla a nuestra manera. Y es fascinante cómo diferentes artistas expresan sus visiones del mundo. Sí, muestra la diversidad de perspectivas y experiencias en el arte. Siempre me siento inspirado después de visitar una galería de arte. Lección 29. Sabores adictivos. ¿Has probado alguna vez esa nueva salsa que tanto entusiasma a todos? Combina perfectamente con casi todo. Aún no lo he probado, pero he oído que es bastante adictivo. ¿Qué hay en él que lo hace tan especial? Tiene una mezcla única de especias y un toque de dulzura que realmente realza el sabor de los platos. Eso suena delicioso. Definitivamente quiero intentarlo pronto. ¿Con qué me recomiendas combinarlo? Creo que va muy bien con pollo a la parrilla o incluso con verduras asadas. Realmente le da vida a la comida. ¡Guau! Ya me puedo imaginar lo rico que sería. Creo que compraré algunos en mi próximo viaje al supermercado. No te arrepentirás. Es una de esas salsas a las que siempre vuelves. Perfecto. Me encanta descubrir nuevos sabores para agregar a mis comidas. Siempre es divertido experimentar con nuevos ingredientes en la cocina. Lección 30. Aventuras de Ayowen. ¿Recuerdas la emoción de ir a pedir dulces cuando eras niño? Siempre fue muy divertido. Oh sí, íbamos de puerta en puerta diciendo truco o trato, y la gente nos daba dulces. Exactamente. Y recuerdo que algunos de los disfraces eran realmente divertidos. En aquel entonces todo era cuestión de creatividad. Bien, solíamos usar máscaras y nos emocionábamos mucho con la recogida de dulces al final de la noche. Y la emoción de no saber qué delicias recibirías fue la mejor parte. Sí, siempre esperé barras de chocolate en lugar de esos dulces raros que a nadie le gustaban. Yo también. El chocolate fue el premio final. ¿Aún celebras a Halloween? Sí, es una gran excusa para revivir esos recuerdos de la infancia y divertirse con amigos. Absolutamente. Hay algo mágico en Halloween que nunca desaparece. Lección 31. Construyendo puentes. Sí, construyamos nuestro puente, uno que sea lo suficientemente ancho y fuerte para que todos puedan cruzarlo. Es una idea maravillosa. Un puente simboliza la conexión y la unidad entre las personas. Exactamente. Representa la importancia de unir a todos, independientemente de las diferencias. Me encanta eso. Un puente fuerte puede apoyar muchos viajes y fomentar la comprensión. Sí, es esencial construir relaciones que permitan la colaboración y la armonía. Estoy de acuerdo. Pongamos como objetivo crear más oportunidades de conexión en nuestra comunidad. Absolutamente. Juntos podemos fortalecer esos vínculos y fomentar un crecimiento positivo. Esta es una conversación inspiradora. Estoy emocionado de ver lo que podemos lograr. Yo también. Comencemos a construir ese puente hoy, paso a paso.